Hola chicos, muy buenos días. Vamos a seguir hoy con la prueba de Instruimo, fase 4, lenguaje. Entonces vamos otra vez como lo hacemos normalmente. Clic aquí, doble clic en Instruimos, estudiantes. Doble clic rapidito y esperamos a que empiece a cargar. Ya está cargando. Esperamos un momentico. Ok. Estamos esperando un momento. Listo, entonces aquí le colocamos nuestro número de identidad y le damos a aceptar, tanto en el usuario como en la contraseña. Y esperamos que empiece a cargar. Listos. Esperamos un momento. Ya está cargando. Ok. Verificando, cargando. Iniciamos. ¿Listos? Entonces nos vamos aquí, donde dice contenidos académicos virtuales, evaluación virtual. ¿Listo? Hacemos clic sobre ello, consultando, espere un momento, por favor. ¿Listo? Ok. Nos dirigimos a que contenidos académicos, fase 4, grado tercero. Sobre él. Ok, como nos podemos dar cuenta, ya resolvimos, ya trabajamos lo que es matemáticas, ¿verdad? Al 100%. Ahora pasamos a lenguaje. Listo. Entonces los temas que vamos a trabajar en lenguaje es el poema, texto expositivo, caricaturas, tiras cómicas, historietas, producción escrita, texto discontinuo. Listo. Empezamos entonces con el poema. Vamos a ampliar aquí la imagen un poco para ver mucho mejor. Vemos las letras. Y listo. El poema. ¿Qué son los poemas? Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de rima y otras herramientas del lenguaje. Dentro de los poemas podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos. Los hay en forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. Son expresiones líricas las cuales sujetan una narrativa muy bien estilizada, ya que eso mismo es parte de lo que se busca en la poesía, la belleza y su manifestación a través de la escritura. Es de esa manera por la cual los poemas son la fascinación de tantas personas en el mundo. Y asimismo, los poetas, los escritores de los mismos, son tan adorados por todas partes. Ok, entonces, en pocas palabras, cuando nosotros estamos hablando de poemas, son obras escritas en verso, ¿verdad? Son líricas, son amorosas, expresan sentimientos, ¿verdad? Y pueden tener rima. Ejemplo. Vamos a leerlos todos. En voz alta, por favor, todos. Los sueños. El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida, que en el hilo suave, blanco y silencioso, se enrosca al uso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La luna casi en sombra, el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. Autor Antonio Machado. Listo, como se pueden dar cuenta aquí, ¿verdad? Es un texto lírico que expresa sentimientos, ¿verdad? Listo, entonces, cuando hablamos nosotros de verso, es cada línea, ¿verdad?, que compone el poema, ¿verdad? La estrofa viene siendo, digamos, el conjunto de versos. Entonces aquí tenemos una estrofa, mire. Conjunto de versos, sonreído hasta hermana. Este es la estrofa.
sigamos leyendo a ver qué nos dice. ¿Qué es la estrofa? La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todas el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. ¿Listo? En este caso no está separada por un espacio, pero se supone que las cuatro primeros versos, las cuatro primeras líneas, conforman la estrofa, ¿verdad? Ok. Las estrofas clásicas más comunes son. Las estrofas clásicas más comunes son 4 versos, cuarteta, 5 versos, quintilla, 8 versos, octava, 10 versos, décimas. ¿Qué es el verso? El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Solo tiene razón de existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa o de la serie y luego del poema. El verso está constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. Cuando la obra literaria está escrita en verso, la llamamos poema. En cambio, cuando está escrita en prosa, la llamamos prosa poética. Ok, clases de versos. Según el número de sílabas, los versos pueden ser de arte menor. Son los que tienen 8 sílabas o menos. Recordemos que la sílaba es el conjunto, digamos, es el conjunto de sonidos articulados que se producen entre dos breves y casi imperceptibles interrupciones de la salida de aire de los pulmones en la emisión de voz. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí esta palabra números, ¿cuántas sílabas posee? Tiene nu, me, ro, tiene 3 sílabas. ¿Ok? De arte menor, son los que tienen 8 sílabas o menos. De arte mayor, son las que tienen 9 sílabas o más. Ok. A partir de las 12 sílabas, inclusive los versos se consideran compuestos, es decir, formados por 2 versos simples, separados por una cesura. Cada parte se llama hemistiquio en el cómputo silábico. Los hemistiquios se consideran versos independientes que suman sus medidas. Los siguientes versos, por ejemplo, tienen 14 sílabas y están formados por 2 hemistiquios de 7 sílabas. El signo marca la cesura. Ya no lo quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Pablo Neruda, era un poeta chileno. Denominación de los versos. Según el número de sílabas que tenga cada verso, recibe un nombre distinto. Los nombres más comunes son de arte menor, bisílabos, compuesto por 2 sílabas, trisílabos, 3 sílabas, tetrasílabos, 4 sílabas, pentasílabos, 5 sílabas, hexasílabos, 6 sílabas, heptasílabos, 7 sílabas, octasílabos, 8 sílabas. De arte mayor, eneasílabos, 9 sílabas, decasílabos, 10 sílabas, endecasílabos, 11 sílabas, 12 casílabos, 12 sílabas, tridecasílabos, 13 sílabas, alejandrinos, 14 sílabas. El ritmo. El ritmo es la musicalidad de un verso. Todo verso simple tiene siempre un acento en la penúltima sílaba, y en los versos compuestos aparece un acento en la penúltima sílaba de cada hemistiquio. Este acento fijo es la penúltima sílaba, se llama acento estrófico. Todos los acentos de cada verso que coinciden en el signo par o impar del acento estrófico son acentos rítmicos.
Los acentos que no coinciden con el signo par o impar del acento estrófico son el acento extrarrítmicos. Por fin, puede darse el caso de que junto a una sílaba que lleva acento rítmico aparece otra sílaba acentuada. El acento de esta sílaba se llama acento intirrítmico. Este acento es muy importante, ya que el poeta puede servirse de él para remarcar una palabra sobre la que quiere llamar la atención. ¿Qué es la rima? Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Existen dos tipos de rimas: rimas consonantes y rimas asonantes. Las rimas consonantes. La rima consonante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal que se pronuncia con acento, son iguales, incluyendo vocales y consonantes. Ejemplo: luna, cuna. Entonces estas son las rimas consonantes. ¿Por qué? Porque se asimila en la terminación de la última letra, que viene siendo vocal, y es más también con la consonante, como en este caso se ve aquí, luna y cuna. Y las rimas asonantes. La rima asonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Sombrero, viento. ¿Listo? Sombrero, viento. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí nos podemos observar que hace parte las dos últimas vocales: sombrero, e i o, y e i o. Sombrero, viento. Ok. Pasemos entonces al desarrollo de la evaluación. Listo, chicos, entonces pregunta 9, responder. Ok, estrofa. Canta en la punta del pino, verso 1. Un pajarito detenido, verso 2. Tembloroso sobre su trino, verso 3. Otra estrofa. Alzo los ojos, no hay nada, verso 1. Silencio sobre la rama, verso 2. Sobre la rama quebrada, verso 3. Si se fuera a publicar este poema, se haría en un texto de sociales. No me parece mucho. En sociales no. En filosofía tampoco. Filosofía no. Matemáticas no, porque no nos habla de números ni de nada de eso. De ciencias podría ser, porque aquí estamos hablando de plantas, pinos, de pájaros, animales, ¿verdad? Podría ser. Vamos a escoger la D. D, respuesta correcta. ¿Cuál sería? Ok. Excelente, chicos. Pasemos al la siguiente pregunta. Pregunta 10, responder. Ok. En una camita de tierra descansaba la semilla dorada. Algunas gotitas de lluvia entraron a despertarla. La comparación que se está haciendo en la expresión que está en negrita es... ¿Cuál es la expresión que está en negrita? Este verso. En una camita de tierra. En una camita de tierra. ¿Verdad? Entonces la comparación que se está haciendo en esa expresión es A, camita por jardín. B, tierra por semilla. C, flor por semilla. D, planta por tierra. ¿Cuál sería, chicos? Sería camita por jardín, ¿verdad? O sea, porque aquí nos dice, en una camita de tierra descansaba la semilla dorada. ¿Dónde descansa la semilla dorada? Pues en la tierra, ¿verdad? ¿Y en qué tierra podría ser? Algunas gotitas de lluvia en el jardín, ¿verdad? Planta por tierra, flor por semilla. Listo, entonces sería A, respuesta correcta. Ok, vamos a ver. Y excelente, chicos, muy bien, excelente. Pasemos entonces a siguiente punto. Texto expositivo. Texto expositivo. Texto expositivo. Característica del texto expositivo. Sirve para informar, contiene ejemplos
y da explicaciones. Tiene una introducción, contenido y conclusión. Debe llevar un título. Las ideas están organizadas en párrafos y tienen un orden lógico. Ejemplo, el agua. El agua es un líquido transparente sin sabor ni olor. El agua se puede encontrar en estado sólido como el hielo, líquido gaseoso como cuando es vapor. Está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Sin el agua no podemos vivir. Por eso debemos cuidarla y no contaminar ríos ni mares. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del texto expositivo, es aquel texto que te informa, que te educa, que te explica algo, que te brinda un conocimiento sobre un tema, ¿verdad? Por ejemplo, los libros de ciencias en biología, ¿verdad? En ciencias naturales, que nos habla, digamos, del sistema circulatorio. Es un texto explicativo porque te explica, te enseña, ¿verdad?, en qué consiste, cuál es la función del sistema circulatorio y cómo está compuesto, ¿vale? ¿Qué es un texto expositivo? Entendemos por texto expositivo aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva, absolutamente. O sea, que en esta clase de redacción no se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. Exactamente. En el texto expositivo no se expresan sentimientos, ni opiniones, ¿verdad?, ni pensamientos del autor, sino es un texto que se basa en lo científico, de un estudio, y te explica un tema. Por una norma general, un texto expositivo se usa para la divulgación principalmente de ideas o conceptos, siempre que sean de interés o con intención de comunicar datos específicos referente a diversos ámbitos, como son el científico, el jurídico, el académico, el astronómico, etc. Este tipo de textos son muy usados en el ámbito escolar y académicos, como ya les había dicho. Como puedes comprobar en tus libros de texto, para ello se suelen usar de forma muy habitual la tercera persona a la hora de exponer datos y lecciones. No se pueden deducir la opinión del autor en los textos expositivos, puesto que su base es la exposición de hechos objetivos. ¿Qué son hechos objetivos? Son hechos que han sido estudiados científicamente, ¿verdad? No es la opinión de la persona de quien lo escribe, no. Es basado en estudios, ¿verdad?, científicos, basándose en datos comprobables y que se pueden corroborar. No debemos confundir los textos expositivos con los textos argumentativos, porque en este segundo caso es un tipo de texto pensado para convencer y difundir una idea concreta. Ok, el texto expositivo. Función comunicativa, referencial, informar sobre un tema. Clase de textos, manuales de estudios, entradas de diccionarios, artículos periodísticos sobre ciencia, entre otros. Vocabulario específico propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Secuencias explicativas, descriptivas, comparativas, estrategias explicativas, definición, ejemplificación, reformulación, entre otras. Otra característica de un texto expositivo. Son textos explicativos, expositivo y explicativo vendría siendo lo mismo en este caso, puesto que aportan datos específicos. Por ejemplo, en un texto médico se aportan síntomas, tratamientos, etc., así como la explicación de por qué se llega a una situación concreta y cómo es posible paliarla y curarla desde un punto de vista científico. También se considera textos formales, pues se evita el uso del lenguaje coloquial, que es sustituido por tono preciso y educado para que la exposición y expresión de ideas y contenidos no den lugar a dudas y malas interpretaciones. Igualmente son textos jerarquizados, de forma que las ideas queden expuestas de manera ordenada, yendo de lo más importante, es decir, el tema en sí, hasta otros menores, conocidos como subtemas, pero igualmente necesarios para entender todo como un conjunto de
conjunto con sentido y claridad. Por lo general disponen de 3 partes, que son la introducción, donde se introduce el tema, el desarrollo, que es la base principal en el que se desarrollan las explicaciones, y la conclusión o síntesis, donde se concluyen las ideas finales de forma sintética y breve. Tenemos un mapa conceptual, el texto expositivo. Estructura, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Cuál es la función del texto expositivo? Es informar mediante la explicación sobre un tema específico. ¿Qué característica presenta en el texto expositivo? Función referencial, el formal, el escrito en tercera persona. Y se encuentra organizado el texto expositivo, una organización global a través de modelos de organización, que son problema-solución, secuencia temporal, causa-efecto, comparación y enumeración descriptiva. ¿Vale? Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros estamos hablando de texto expositivo, es aquel texto, ¿verdad?, que te explica, como su nombre lo dice. Texto expositivo te explica, te expone un tema, ¿verdad?, que ha sido investigado científicamente, ¿verdad?, y se puede comprobar lo que se está diciendo. Es verídico, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo son los libros que uno trabaja allá en el colegio, en la institución. Esos son textos expositivos, ¿verdad? Porque te explica, te enseña un tema como tal. Y pueden ser investigados y corroborados por cualquier persona. Listo, chicos, entonces pasemos a la evaluación. Ok. Listo, chicos, entonces pasemos a la pregunta 11, responder. Texto. Los hombres primitivos no se sentaban a la mesa a la hora de comer, por 2 razones. No tenían mesa y comían solo cuando conseguían comida. Tardaban el menor tiempo posible y obviamente no usaban cubiertos ni servilletas. Mucho después, cuando las personas comenzaron a cultivar la tierra y a criar animales, la comida pasó a estar a la mano y la pudieron guardar para comerla cuando quisieran. Y las costumbres cambiaron. Podrían dedicar tiempo para preparar ricos platos y podían decidir a qué hora los iban a comer y con quién los iban a compartir. Así, entre trabajo y descanso, la hora de comer se convirtió en un momento de reunión. Según el texto, ¿por qué el hombre primitivo no se sentaba a comer? Porque el hombre primitivo no se sentaba a comer. Aquí nos presenta 2 razones. No tenían mesa y comían solo cuando conseguían comida. O sea, bueno, primero que todo porque no tenían mesa y comían solo cuando podían comer, cuando tenían comida a la mano, cuando podían cazar o recolectar algo. Entonces, A, no siempre tenían alimento. Es correcto, ¿verdad? Porque solo comían cuando conseguían su comida. B, ¿no tenían tiempo para comer? No, falso. ¿No le gustaba la comida? No. Y D, no quería preparar los alimentos. Entonces la respuesta correcta sería A, no siempre tenían alimento. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Ok. Excelente, chicos. Excelente. Pasemos al siguiente punto. Pregunta número 12, responder. Esperamos un momento, está cargando. Texto. Ah, mira, es el mismo texto del anterior. Si quieren leerlo, pueden volverlo a leer, no hay ningún problema, ¿vale? ¿De cuántos párrafos se compone el anterior texto? Listo, entonces sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de párrafos, los párrafos están divididos por el punto y aparte. Entonces, ¿cuántos párrafos hay? Mire, como se pueden dar cuenta, aquí hubo un punto y aparte, ¿verdad? Y se inicia con mayúscula, mire, mayúscula. ¿Cuántos párrafos serían? Serían 2, 1 y 2, ¿verdad? Entonces C, respuesta correcta, ¿vale? Ok, muy bien, chicos, excelente. Pasemos entonces a el siguiente tema. Caricaturas, tiras cómicas, historietas.
ampliar un poco más. Listo, entonces caricaturas, historietas, cómic. Caricatura, cómic, historieta. Mira, aquí tenemos nosotros Popeye el Marino, caricatura, y esta es la versión humana. ¿Qué es caricatura? Caricatura es una figura en que se deforma el aspecto de una persona. La palabra caricatura es de origen italiano, caricare, que significa cargar o exagerar. La caricatura nació en Bolonia a finales del siglo XVI, en la escuela de arte fundada por una familia de pintores, los Carracci. Los alumnos retrataban a los visitantes bajo la apariencia de animales u objetos inanimados. Las características de una caricatura son un retrato o representación humorística que exagera o simplifica los rasgos físicos o faciales o el comportamiento o modales del individuo. Asimismo, la actividad que realiza una persona puede ser objeto de caricatura. También la caricatura puede ser vista como una obra de arte en que se ridiculiza a una persona, situación, institución o cosa, tal como se observa con las caricaturas políticas, sociales o religiosas que tienen un fin satírico y no tanto humorístico. La caricatura tiene como finalidad incitar cambios políticos y sociales, ya que, como suele decir, bajo la figura cómica se suele expresar muchas verdades. Las caricaturas se difunden en periódicos, revistas e internet. Actualmente existen muchos caricaturistas reconocidos y otros de gran talento que se ubican en lugares públicos, bien sea en plazas, centros comerciales, entre otros, con el fin de prestar sus servicios, y de esta manera la familia puede obtener un retrato humorístico y el caricaturista ganarse la vida debido a su gran talento. Caricatura política. La caricatura política tiene como finalidad ridiculizar a los personajes de la vida política nacional o internacional, con el fin de destacar sus errores. Normalmente las caricaturas reflejan la opinión de los caricaturistas, pero también la realidad histórica por la cual está pasando un país. Yo he visto, digamos, en las redes sociales un artista que se llama, o le dicen Matador. Él hace muchas caricaturas sociales, políticas, entre otras. Muy bueno, es verdad que sí. Caricatura social. La caricatura social, tal como lo indica su nombre, refleja una sociedad en plan de crítica o burla. ¿Listo? Caricatura literaria. Como caricatura literaria se identifica aquellas que se realizan únicamente con palabras, en un tipo de descripción en la cual se deforman o se exageran los rasgos físicos y el carácter del personaje. Tal es el caso de las obras de Cervantes. ¿Listo? Las caricaturas son obras exageradas, ¿verdad?, del rostro, de la parte física de las personas, ¿verdad?, que puede ser político, social o literario. El cómic. El término cómic es utilizado para designar aquellas formas de relatos gráficos que se arman con base en dibujos encuadernados en viñetas. El cómic también puede ser conocido como historieta, dependiendo del lugar o región en la que se haga referencia a él. Nosotros hemos visto muchos cómics. Mira, aquí está el de Condorito, Mafalda, entre otros, ¿verdad? Como los de Marvel, Superman, Iron Man, etc. El cómic puede ser definido como un relato que se arma principalmente con base en dibujos o imágenes. El mismo puede contar o no con un texto, pero aunque lo haga, el texto nunca ocupa un rol principal frente a los dibujos. El cómic se diagrama normalmente en viñetas, que pueden estar marcados o no, dentro de las cuales sucede un acto o diálogo. Cada viñeta representa un momento específico de la situación contada, como también puede representar diferentes situaciones. Entonces, como podemos observar, el cómic se representa más por medio de imágenes
y se apoya en cierto momento de texto, ¿verdad? Eso es el cómic. Historieta. Mire, observamos acá. Onomatopeya. Mira, esto de aquí que hace clic se llama onomatopeya, que es el texto cuando se escribe el sonido, clic o plop o pa, se cayó, eso se llama onomatopeya. ¿Qué es la historieta? La historieta gráfica consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. También hay historietas mudas sin textos. El autor de una historieta organiza la historia que quiere contar distribuyendo en una serie de espacios o recuadros llamados viñeta. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Característica de una historieta. Es de carácter narrativo, considerando que tiene la presencia de un narrador como emisor y relator de la historia, y evidencia el tiempo y la secuencia, enmarcada en viñetas. Está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta que usa imágenes y que puede o no aparecer en ella un mensaje verbal. Cumple con la finalidad de entretener, considerando que es de tipo distractiva y que debe ser de una sana diversión para quienes la leen. Elementos de una historieta. Viñeta. Es el espacio en el que se colocan los personajes de nuestra historia. Generalmente es un recuadro. Es la unidad mínima y básica de una historieta que representa un momento de la historia. Dibujo. Representa el ambiente donde se desarrolla la historia, escenario, así como a los personajes van dentro de la viñeta. Globos o bocadillos. Es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes de la historia o de la historieta. Tienen dos partes, globo y rabillo, que señala el personaje que habla. Cartelas. Es aquella que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. Este texto va escrito en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. Onomatopeya. Es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. Las más usadas son plop, que es caída, dormido, crash, choque o romper algo, splash, algo cae en el agua, entre otros. Onomatopeyas, como ya les había dicho. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de caricatura, estamos hablando de un dibujo, una representación de una persona exagerando sus cualidades físicas, por así decirlo, ¿verdad? El cómic es una historia representada por medio de imágenes y pequeños textos, y también puede ser reconocida como una historieta. Y la historieta es el conjunto de imágenes secuenciales que pueden o no llevar texto, ¿vale? Y aquí se utiliza mucho lo onomatopeya, como ya les había dicho, que es la escritura del sonido, ¿verdad? Y el texto va escrito en globos o bocadillos, y cada imagen o cada escena va escrito o va representado en una viñeta. Los dibujos ayudan al apoyo de las escenas o la representación de las escenas para visualizarlas mejor, ¿vale? Entonces, pasemos entonces al desarrollo de la evaluación. Ok, chicos, entonces pregunta 13, responder. Observa la siguiente imagen. Mira, hay una persona llevando a su mascota. Dice la persona: qué bonito día. Ojalá me encuentre un rico hueso, dice el perro. Un jugoso gatito, dice el perro. Y el gato piensa: oh, creo que mejor corro. Después solo se observa el perro corriendo detrás del gato y el dueño, el amo, tratando de detenerlo.
Aquí el perro empieza a perseguirlo al gato en un árbol, ¿verdad? Parece que le diera vuelta al árbol, ¿verdad? Teniendo en cuenta, mire, la correa del perro. Y aquí el perro amarró a su dueño. Ok. Para continuar con la historia, el tercer recuadro completo es. Este sería. Tercer recuadro completo es. Pero no me da las opciones. No me dice cuál es B, cuál es A, cuál es C y cuál es D. O sea, esto está incompleto porque no me da cuáles son las opciones, ¿verdad? Yo voy a elegir, digamos, una al azar y miramos a ver cuál sería la respuesta correcta, ¿vale? Para ustedes, porque a mí no me da la opción correcta. Voy a coger la C, a ver qué tal, cómo me va. Vamos a ver. No, me salió erróneo. Vamos a ver cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta era la B. ¿Por qué? Mira, aparece esto. Listo, chicos, entonces para ustedes es la respuesta B. Y voy a reportar el error. Listo, chicos, entonces en este punto la respuesta correcta es la B, ¿vale? Ya yo reporté el error. Pasemos entonces a la siguiente. Ok, listo, chicos, entonces aquí pues hubo el error ese porque no me dieron las opciones, las posibles respuestas. Entonces pasemos a la 14, pregunta 14, responder. Miren, es el mismo cuadro, puede ser que nos salga igual, la misma historieta. Ah, sí, correcto. Entonces, en el último recuadro o viñeta, el señor, el perro y el gato están respectivamente. Listo, entonces, la última viñeta, ¿verdad? O recuadro es este. Entonces dice, el señor está ¿qué? Furioso, enojado, ¿verdad? Pues sigue el perro ¿cómo está? Puede estar feliz o alegre. Y el gato está tranquilo, está fresco allá subido en el árbol. Entonces vende, porque la B sería el B aburrido. Podría ser el perro feliz y el gato asustado. Podría ser también. El hombre feliz no está. Furioso no está. Entonces la C descartado totalmente. Furioso, triste y cansado. Yo pensaría A, respuesta correcta, ¿verdad? Enojado el hombre, alegre el perro, como lo puedes dar, y tranquilo el gato. Ok. A, respuesta correcta. Vamos a ver. Ok. Muy bien, chicos, excelente. Pasemos entonces al último tema. Vamos a cerrar ahí. Pasemos al último tema. Producción de textos discontinuos. Ok. Mire, producción de textos discontinuos. Este parece una gráfica, ¿verdad? Una gráfica. Mire, una gráfica de torta. Esta era una gráfica de barra horizontal. Una gráfica de torta. Ok. Estos textos son discontinuos porque no siguen la estructura secuenciada y progresiva. Estos tratan de cuadros, listas, gráficos, tablas, mapas, entre otros. En estos textos, la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La comprensión de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que proporciona la búsqueda de interpretación de la información de forma más global e interrelacionada. Los textos discontinuos se pueden presentar en folleto, informativo o publicitario, en el envasado de un producto, en facturas, en entradas para eventos o invitaciones certificados, entre otros. Formas en las que los podemos encontrar y sus características. Cuadros gráficos. Son representaciones icónicas de datos.
Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tabular. El tratamiento de los datos lleva a la elaboración de conclusiones. Tablas. Son matrices que se organizan en filas y columnas. Se elaboran con base a criterios que forman parte de una estructura informativa, ejemplos, hojas de cálculo, formularios, programaciones, entre otros. Diagramas. Son textos que acompañan descripciones técnicas o a los textos expositivos o instructivos. Es necesario diferenciar los diagramas de procedimiento de los diagramas de proceso o de flujo. Los primeros responden a la pregunta ¿cómo hace? Los segundos ¿cómo funciona? Mapas. Muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Existen muchas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican distancia, los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas características sociales o físicas. Imágenes. Constituyen textos conformados por signos muy variados, los cuales son líneas, formas, colores, texturas, iluminación. Toda imagen representa razones de la realidad o la imaginación y se elabora con una diversidad de finalidades comunicativas. Así, tenemos imágenes artísticas, publicitarias, académicas y muchas más. Afiches o pancartas. Los llamados textos publicitarios constituyen una gama de posibilidades. En ellos se da la combinación perfecta entre lo lingüístico y lo no lingüístico. La finalidad de ese texto es persuasiva y sus esquemas de elaboración muy variados. Certificados. Son escritos que adjudican validez de acuerdo con un contrato. Requieren de la firma de personas autorizadas y sellos institucionales. Por ejemplo, las garantías y certificado de estudios. Listo, entonces, en pocas palabras, cuando nosotros estamos hablando de texto discontinuo, ese texto discontinuo no se narra, no nos expresa una historia. Es más, el texto discontinuo se representa por medio de gráficos, de tablas, de certificados, ¿verdad? De imágenes en las vallas y eso. Esos son textos discontinuos, ¿verdad? Que a pesar de que están organizados, pero no tienen una continuidad, ¿verdad? Como por ejemplo en el texto expositivo, que sí tiene una continuidad. ¿Ok? Entonces miren, tipos de textos discontinuos tenemos las tablas, los gráficos, los diagramas, los mapas, los dibujos, las imágenes y los certificados. Esos son textos discontinuos porque no tienen una continuidad, digamos, lógica, a pesar de que sí se encuentra ordenada. ¿Ok? Ok, chicos, entonces vamos a pasar a la evaluación. ¿Listo? Pregunta 15, responder. Vamos a ver. Carolina tiene las siguientes imágenes. Consejos de autocuidado. Dormir más. Mira, aquí se ve el pingüinito durmiendo. Y mire, onomatopeya. Shhh. Salir con amigos. Aquí están con sus amigos. Y aquí está solito con unos corazoncitos. La imagen que Carolina debe utilizar. La imagen que Carolina debe utilizar para continuar la secuencia es, si nosotros observamos, listo, entonces observemos al pingüino. Está feliz, está contento, ¿verdad? Con los corazoncitos nos habla sobre sentimientos alegres, está enamorado. Ámate a ti mismo, podría ser, sí, correcto. Llorar todos los días, el pingüinito no está llorando. Aliméntate mal. Aliméntate mal y está todo gordito y está feliz. No hables con nadie. No. Entonces sería ámate a ti mismo, ¿verdad? Porque hay corazoncitos, ¿verdad? Y los corazoncitos representan amor, ¿verdad? Entonces sería A, respuesta correcta. Vamos a ver, chicos. Ok, excelente. Listo, pasemos entonces al punto siguiente. Pregunta 16. Andrés va a hacerle a su papá una tarjeta por su cumpleaños.
La tarjeta que Andrés elabora es la siguiente. Por su cumpleaños, entonces, por WhatsApp no cabe todo lo que te quiero. Y hay unos bigotes. Más o menos. No dice mucho, pero bueno. B. Feliz Día del Padre. No, pero no es feliz Día del Padre porque aquí nos habla para el cumpleaños del papá. Y feliz Día del Padre ya es un día, es otra cosa, ¿verdad? Para un hombre que hace honor a la palabra papá, feliz Día del Padre. Entonces vendría siendo lo mismo, estas dos. Y acá, D. Hoy sí voy a hacer todo lo que tú me digas. Te quiero mucho, papá, feliz día. Entonces yo pensaría que vendría siendo esta. Te quiero mucho, papá, feliz día. Esta vendría siendo, ¿verdad? Porque estas dos nos hablan sobre el Día del Padre. Entonces vendría siendo las dos correctas. Y no pueden ser las dos correctas porque vendría siendo solo una. Esta simplemente nos habla por WhatsApp, no cabe todo lo que te quiero y hay un bigote. Pero esta es más explícita. Hoy sí voy a hacer todo lo que tú me digas. Te quiero mucho, papá, feliz día. D, respuesta correcta. Vamos a ver qué tal, chicos. Excelente, chicos, muy bien, muy bien. Entonces vamos a cerrar. Hemos terminado por hoy con el lenguaje, ¿verdad? De cuarta fase de Instruimos. En el grupo, al igual que la plataforma, les voy a colocar las actividades a desarrollar teniendo en cuenta los temas que vimos aquí en Instruimos, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente desarrollo de prueba de Instruimos, ¿vale? Nos sigue ahora Ciencias.